establecimos el fundamento, recuerdan el primer botón de la camisa que estaba compuesto de tres elementos que son necesarios no solo para la vida matrimonial, sino para todas las áreas de nuestra vida. ¿Y recuerdan cuáles son esos tres fundamentos? El primero, la palabra de Dios, que todo lo que pensemos, hagamos, corresponda al consejo de la Escritura. El segundo, el Evangelio, poder actuar en nuestra vida matrimonial bajo los lineamientos del Evangelio, de la obra de Cristo. Perdonar como Cristo perdona, amar como Cristo ama, tener paciencia como Cristo es paciente con nosotros. Y esto es un don de Dios que solo puede brotar de un corazón regenerado. Y el tercer elemento es que cada cosa que buscamos hacer, la hacemos para poder ser más felices en este mundo, para poder tener un matrimonio más bonito, para glorificar a Dios. Ese es el fundamento teológico de un matrimonio centrado en el Evangelio. Hermanos, por favor, que esto se entienda de manera muy práctica. Un matrimonio centrado en la Biblia, en palabras sencillas, es que encuentra en la Escritura la dirección para atender todo lo que afronta el matrimonio. ¿Queda claro ese principio? Porque me he dado cuenta que a veces uno le dice a las personas, mira, cuando tengas un problema matrimonial, ve a la Biblia. Y la gente va a la Biblia como de una forma incrédula primero, como bueno, pero ¿y qué va a saber la Biblia de esto? No, es estar convencido de que toda la palabra es inspirada por Dios y que toda ella ha sido puesta por Dios para obrar en nuestro corazón. Pero es aprender en ella también qué dice sobre lo que es ser esposo, qué dice sobre lo que es ser esposa, qué dice la Escritura que debemos hacer con nuestras dificultades y nuestras tensiones. Ese es nuestro desafío. ¿Queda claro? Ahora, ¿lo estás haciendo? Segundo elemento, el Evangelio. ¿Cuáles son los elementos del Evangelio? La vida santa de Cristo, su vida perfecta, su obediencia, su santidad, su muerte en la cruz por amor incondicional, su resurrección, su ascensión, su gobierno a la diestra del Padre y cómo todos esos elementos obran en mi matrimonio. Entonces miro la relación de Cristo con la iglesia y en esa forma llevamos nuestros matrimonios a ser un reflejo de la unión de Cristo con la iglesia. Y para la gloria de Dios es que la motivación principal siempre es, Señor, esto lo hago porque quiero agradarte, quiero darte gloria. Quiero buscar la restauración de mi matrimonio porque esto te da gloria. Porque la carne que quiere, déjelo, déjela, consígase otro, quédese solo, ¿cierto? Pero cuando nosotros buscamos que nuestros matrimonios cada vez estén en un estado mejor, no es por mi comodidad, es porque quiero honrar a mi Señor, porque Él se agrada cuando mi matrimonio es un reflejo de Cristo y la iglesia. Y la consecuencia de eso, claro, es un bienestar para nosotros, pero no es la meta. Aprendimos entonces que el mayor problema es el pecado de mi cónyuge y por eso necesitamos orar mucho por ellos. No, el mayor problema es que nuestro propio pecado. Hoy entonces vamos a ahondar en este aspecto. Y el título de este capítulo es Despertando con el peor de los pecadores. Y sé que al leerlo usted pensó en su cónyuge. No, el peor de los pecadores soy yo. Y eso necesita arraigarse no en nuestra mente, sino en nuestro corazón con un pleno entendimiento. Entonces, una de las cosas que a veces frustra en el ejercicio cristiano
es que muchos han leído bastantes libros sobre matrimonios, talleres sobre matrimonios, pero ¿por qué no logramos ver esas verdades acerca del matrimonio muchas veces en nuestro propio matrimonio? Y es que hay una enorme distancia entre lo que sabemos y lo que hacemos. ¿Quién de nosotros no sabe por la palabra de Dios que no debemos tratar de manera áspera a nuestro cónyuge? Que debemos amar a nuestro cónyuge como Cristo ama la iglesia. Eso lo sabemos, pero ¿por qué nos cuesta hacerlo? Porque aunque sabemos que esto es verdad, no hacemos lo que la verdad de Dios dice. ¿Por qué puedo llegar a tratar con dureza a la persona que digo amar? ¿Por qué puedo llegar a tener un trato tosco y áspero con esa persona que digo amar y con quien llevo muchos años? ¿Por qué puedo llegar a herir y lastimar al otro si entiendo que es desagradable a Dios? Porque la palabra de Dios dice que los homicidas, ¿no qué? No heredarán el reino de los cielos. Pero que aquel que maltrata con sus palabras al prójimo está sujeto al mismo juicio que un homicida. Y si yo creo eso, ¿por qué sigo usando mi lengua para dañar a las personas que digo amar? Y la razón es que somos pecadores. Somos pecadores salvos por gracia, pero no desaparece la lucha con el pecado. Somos dos pecadores que dicen acepto, pero a veces seguimos llegando al matrimonio con una idea romántica o distorsionada del matrimonio. Hay hombres que creen que se casaron para encontrar en su esposa el reemplazo de su mamá, que le siga haciendo lo que la mamá hacía, que le cocine como la mamá hacía, y luego se decepcionan del matrimonio porque no estaban buscando una esposa, sino otra mamá. Lo mismo le pasa muchas veces a las mujeres. Llegan al matrimonio no entendiendo qué es el matrimonio, sino queriendo encontrar un papá que la cuide, un papá que le dé todo como su papá se lo dio, un papá que, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros nos casamos, no estamos buscando que el otro haga lo que yo quiero. Estamos buscando hacer lo que honra a Dios. Y para poder lograrlo, lo primero que necesitamos entender es nuestra condición, que somos ¿qué? Hermanos, ¿todos ustedes están seguros de ser pecadores? Espero que sí. Pero cuando tenemos dificultades, es el primer pensamiento que surge en nuestra mente. Ah, esto es culpa mía. Es mi pecado. No que es el sentimiento que aparece cada vez que hay una diferencia en el hogar. ¿Es qué? Culpa del otro. Entonces, ¿cómo hacemos un diagnóstico correcto que no se quede solo en la mente, sino en nuestro corazón? Hermanos amados, nuestra teología, nuestra comprensión de Dios afecta la manera en la que actuamos. Un matrimonio que ignora su realidad siempre está exigiéndole al otro que cumpla sus deberes y está demandándole al otro que supla sus necesidades. Vemos en el otro un instrumento para satisfacernos. Y todo el tiempo reaccionamos acusando al otro, culpando al otro de la amargura que empezamos a llevar en nuestro corazón. El enfoque que se centra en el Evangelio reconoce que el problema principal es el pecado propio y está buscando la misericordia divina y la gracia divina en todo lo que hace. Perdón este error que hay en la frase, pero se las leo completa en la parte de abajo. Las peleas matrimoniales
¿Hay peleas matrimoniales? ¿Han escuchado esta palabra? ¿Han vivido peleas matrimoniales? Ay. Rara vez son por necesidades insatisfechas. Están arraigadas a una teología equivocada de la realidad. Los problemas matrimoniales son problemas teológicos. ¿Cómo así? Una mala teología trae problemas en toda mi vida. Una mala teología me lleva a tener una interpretación equivocada del mundo. Ejemplo sencillo, y lo vamos a ahondar. Si yo no entiendo que el problema principal es mi pecado, voy a culpar a mi cónyuge de los problemas. Si yo no entiendo que el problema principal está en mi corazón, voy a culpar a mis padres por lo que soy. Es que por culpa de los padres que yo tengo soy lo que soy. Ese mismo problema teológico se traslada a un escenario social. Es que soy lo que soy por culpa del Estado, por culpa del gobierno, por culpa del continente donde nací. Ese es el lenguaje común de los seres humanos. Eso es un problema teológico, que pensamos siempre que el problema está afuera de nosotros, que es culpa de otros y no es culpa nuestra. Y eso causa amargura. Por eso necesitamos entender este pasaje que Pablo enseñó en su carta pastoral a Timoteo. Primera de Timoteo 1:15. Hermanos, estudien ese pasaje. Atesoren este pasaje. Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quién? Entre los cuales mi esposa es la primera. Entre los cuales mi hijo es el primero. Entre los cuales ¿qué? Yo soy el primer pecador. Y este pasaje entonces nos muestra dos realidades. El problema está en mi corazón y la única cura a ese problema de mi corazón es Cristo Jesús. Hermanos, ven que los problemas matrimoniales y en general son problemas teológicos, no emocionales. Si no entiendo mi corazón, no entiendo la necesidad del Salvador. Y cuando encuentro al Salvador, mi corazón es transformado. Así que una corrección teológica nos lleva a entender eso. Nuestro corazón está inclinado de continuo al mal. Y cuando queremos examinar entonces nuestras circunstancias, el primer corazón al que debemos dirigir el lente es ¿cuál? ¿Es cierto que es fácil decirlo? Pero no lo hacemos en la práctica la mayoría de veces. Continuamente nos estamos comparando con los otros. Continuamente estamos buscando personas para sentirnos mejor que el resto. Y esto sí que afecta a la relación matrimonial, porque esto produce orgullo. ¿Cómo es que tú no me valoras siendo el esposo que soy? Si te hubiera tocado el esposo de tu hermana, entenderías el valor mío. Si te hubiera tocado la esposa de mi hermano, valorarías lo que yo soy. Es que si te hubiera tocado a alguien que te maltrate, entenderías la calidad de persona que tienes. Si tuvieras una mujer que te sirviera y se entregara como yo lo hago, perdón, que no te tratara como yo te trato, que te tratara con dureza y sí valorarías mi servicio.
Cuando nosotros estamos comparándonos con otros, eso produce arrogancia. Y esa arrogancia nos lleva a pensar que el problema no está en mí, sino en el otro. Porque como soy tan excelente esposo, como soy tan excelente esposa, porque no soy como esos que me rodean. ¿Quién se expresa de esa manera? En la Biblia, ¿quién es el personaje que dice gracias porque no soy como? ¿El qué? No el santo, el fariseo. Cuando nosotros nuestros problemas matrimoniales los medimos desde el pecado de otros, estamos actuando como fariseos y lo que estamos buscando es quitar de nuestra mente la idea que el problema está en nosotros y reforzar en nuestra mente que el problema es en mi cónyuge. Por eso ante toda situación matrimonial, en toda relación humana, lo primero que tenemos que empezar a examinar es la propia oscuridad que hay en nuestro corazón. Es ser conscientes de lo que es capaz de hacer nuestro propio corazón bajo las circunstancias difíciles. Porque en nuestro corazón hay pecado. Observe que Pablo nunca se comparó con los demás. Él siempre ponía su corazón a los pies de la cruz, a la luz de Cristo. Ese era el propósito de Pablo a su audiencia, que aprendamos a mirar nuestro corazón en nuestro trabajo, en las relaciones con los hijos. Así que estamos haciendo un ajuste teológico. Mi cónyuge no es mi mayor problema. El mayor problema soy yo. Abrazar esta verdad quita nuestras actitudes defensivas. Nos coloca en los zapatos de quien necesita desesperadamente la misma gracia que yo he recibido. Cuando yo puedo entender el Evangelio, puedo vivirlo de esta manera. Hermanos, cuando tú y yo pecamos contra Dios, ¿qué es lo que esperamos encontrar de Él cuando nos acercamos a su presencia? ¿Qué esperamos recibir? ¿Cierto? Nos acercamos confiadamente al trono de gracia y le decimos, Señor, he pecado contra ti, y esperamos perdón, porque disfrutamos recibir gracia. ¿Qué esperamos en la vida común cuando dañamos algo por accidente? Quisiéramos que el dueño de ese objeto que dañamos por accidente nos diga que, tranquilo, fue un accidente. Es lo que siempre esperamos recibir, que nos traten con gracia, que nos perdonen fácilmente cuando ofendemos. Pero cuando es al contrario, nos gusta aplicar la ley. Queremos ser tratados con gracia, pero a los demás los tratamos mediante la ley. Sí, fue un accidente, pero me lo paga. Y al precio de nuevo, porque usted no sabe el valor emocional que tenía. Perdóname, ¿crees que con eso es suficiente para perdonarte? Así funciona el corazón humano. Queremos ser receptores de gracia, pero tratamos a los demás mediante la ley. ¿Ven que es un problema teológico? ¿Ven que es la ausencia de aplicar el Evangelio en nuestra relación? ¿Ven que es una idea equivocada la que hay en nuestra mente de estar pensando siempre que el problema está fuera de nosotros y no dentro de nosotros? Y sé que alguno está peleando en su interior desde la clase pasada. Pastor, pero es que usted no conoce a mi pareja. Usted está diciendo eso
Porque claro, es que a usted no le toca vivir con el que yo vivo. Si usted viviera con él, usted estaría seguro que la culpa sí es de él y no es mía. Que la culpa sí es de ella y no es mía. Hermanos, independientemente de la persona con la que usted viva, el problema principal del que debe ocuparse está en usted, está en mí, mi propio corazón. Ahora bien, ¿qué otro problema teológico hay en las dificultades matrimoniales? Es que nosotros pensamos que los problemas son una ofensa horizontal. Ofendí a mi esposa o mi esposa me ofendió a mí. Y en ese plano horizontal, los conflictos van a tardar mucho tiempo en solucionarse. La perspectiva teológica correcta es que toda ofensa y todo mal proceder en lo horizontal ofende primeramente a Dios. Cuando yo maltrato a mi cónyuge con mis palabras, es un acto de rebeldía contra Dios. Cuando yo ejerzo mal mi autoridad como esposo, aplicándola mal o no aplicándola como Él lo manda, es rebeldía contra Dios por acción o por omisión. Cuando los esposos no lavan a su esposa con la palabra, cuando no somos diligentes en la adoración familiar, cuando no le predicamos a nuestros hijos, cuando no somos diligentes en congregarnos, es una rebelión contra Dios. Y es a Dios a quien estamos desobedeciendo. Cuando la esposa no se sujeta en amor a su esposo, cuando no lo respetan los términos que la palabra dice que debe respetarlo, no es solo una ofensa contra su esposo, es una ofensa contra Dios. Cuando prestamos nuestros ojos para mirar inadecuadamente una mujer que no es nuestra esposa, no es solo una ofensa contra mi esposa, es un acto de rebeldía y desagrado contra Dios. Otro problema teológico. Pensamos que nuestras ofensas solo tienen un efecto horizontal. Y el problema de nuestras ofensas tiene un valor más grave en lo vertical. Así que si nos sentimos mal cuando lastimamos a nuestro cónyuge, ¿cuán mal deberíamos sentirnos al entender que estamos desagradando y ofendiendo a aquel quien más decimos amar, a Dios mismo? Entonces, cuando tenemos un problema matrimonial y vamos a la escritura que dice, no dejen que caiga la noche estando como enojados. Y aclaro, ese pasaje no es solo para los matrimonios, es también para los amigos. Si nosotros tenemos una dificultad, no deberíamos dejar que termine un día sin resolver esos asuntos. Pero si no lo hacemos, le estamos dando lugar ¿a quién? Al diablo. ¿Quién dice eso? Dios. ¿En dónde lo dice? ¿Y por qué deberíamos hacerlo? Porque queremos honrarlo en todo lo que hacemos y lo que Él pide nos hace bien. Así que si yo no hago eso, ¿a quién estoy desagradando? Pero si yo no tengo eso en mente y tengo una dificultad marital, ¿puedo acostarme estando enojado con mi pareja? ¿Puede pasar un día sin hablar? ¿Dos? ¿Tres? Sí. Si Dios no es mi motivación, van a haber tensiones lo suficientemente fuertes para poder pasar días sin hablarle a mi cónyuge, para poder estar molesto con mi cónyuge. Si pienso que es un tema horizontal. Por eso en muchos hogares, de manera pecaminosa, surge una guerra fría. Aprenden a vivir en una falsa paz sin resolver los problemas de fondo. Y eso es pecado. Porque no se está tratando el problema, se está disimulando el pecado.
Y se vive en paz porque no estamos en una tensión lo suficientemente incómoda como para irnos a los golpes o separarnos, pero no lo suficientemente agradable como para ser un reflejo de Cristo. Si mi perspectiva es horizontal, puedo caminar con eso. Y pueden pasar meses, pueden pasar años. Pero cuando entiendo que a quien debo agradar primero es a Dios, ese estado puede ser lícito para una pareja cristiana. ¿Por qué? Porque desagrada a Dios. Porque a Él no puedo ocultarle mi pecado. Entonces seré diligente en atender esa situación a través de su palabra, mediante el Evangelio y buscando su gloria. Eso me llevará a resolver toda situación, porque quiero agradar a Dios. Y no quiero convivir con el pecado, porque todo asunto sin resolver en la vida matrimonial es la forma más sencilla de abrirle la puerta a Satanás para que él habite en medio nuestro. ¿No es lo que dice Efesios? No dejen que caiga el sol estando enojados, no le den lugar al diablo. Una teología correcta me da una atención correcta de las circunstancias. Hermanos, si entiendo que soy un pecador, soy consciente de que continuamente voy a estar pecando contra mi cónyuge. Pero voy a ir pronto a Cristo porque cada vez que peco contra mi cónyuge, peco contra Dios y no quiero pecar contra Dios. Eso produce en mí prontitud para resolver los asuntos, pero también la fuerza y la gracia necesaria para hacerlo. No solo voy a hacerlo rápido, sino que voy a encontrar en Él todo lo que necesito para poder hacer eso que mi carne no quiere hacer. No hay pecados chicos contra un Dios grande. J. I. Packer. No hay pecados chicos, hermanos. Le hará tanto bien a nuestro matrimonio entender que no hay ofensas pequeñas, que no hay pecados pequeños, porque nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es santo. Entender que todo pecado ofende primero a Dios elimina la excusa de los pecadillos y de la justificación personal. Es que eso no es tan grave. Grave lo que vivió tu hermana, grave lo que vivió tu prima, grave lo que vivió tu tía, grave lo que vivió tu mamá. Pero esto, a los ojos de Dios, no hay pecados pequeños. Y quiero decirles algo, mis hermanos. Todo matrimonio cristiano pasa por etapas en las que descuida estas verdades, sin importar cuán maduro sea. Por eso hoy, sin importar cuánto tiempo lleves casado o cuán poco tiempo lleves casado, debes estar preguntándote, Señor, ¿en qué estoy pecando contra ti? ¿En qué estoy pecando contra mi cónyuge? ¿Y en qué estoy justificando mi falta? Porque ¿saben algo? Hay asuntos en los que asumimos posturas pecaminosas. Esto de mi pareja me desagrada. Y no aprendo a pasar esa falta por amor, porque puede pasar por amor. Aprendo a convivir con esa debilidad de carácter sin que mi corazón se llene de amargura. Ese es el Evangelio. Un amor que cubre multitud de faltas. Pero hay otra forma de lidiar con ese mismo pecado. Ya no voy a intentar más. He tratado y no funciona. Me voy a quedar callado. No vuelvo a tocar este tema. Pero ahí se está aplicando el Evangelio. Ahí se está llenando el corazón de ¿qué? De amargura. Ah, pero es que ya no peleamos por eso. No peleamos por eso, pero el corazón está como llenándose de amargura.
no hay ningún pecado al que debamos habituarnos. Todos los pecados deben llevarse a la cruz y ser tratados por la palabra, por el Evangelio y para la gloria de Dios. Hermanos, espero que estén disfrutando este estudio tanto como yo, porque mi corazón ha sido traspasado, mi orgullo ha sido humillado y entre más lo estudio, más me doy cuenta de cuánto me falta para poder lidiar con mis problemas matrimoniales como debería ser. Si alguno está dándose cuenta que es un pecador como yo, nos podemos sentar a orar, a pedirle al Señor que nos ayude. Porque el problema está en nuestra teología. Una mala comprensión de Dios y de nosotros trae un mal matrimonio. Así que, ¿cómo debemos manejar esta gráfica? Una teología correcta me lleva a tener una idea correcta de Dios y una idea correcta del hombre. Necesitamos estar recordándonos a nosotros mismos quién es Dios, su santidad, su justicia, su severidad, pero también su amor y su gracia. Porque en este examen que Dios nos hace mediante su palabra, debe experimentarse una tristeza, pero una tristeza piadosa. Una tristeza que nos lleva a decir, Señor, perdóname porque peco no solo contra mi cónyuge, sino contra ti. Perdóname porque no estoy viviendo el evangelio en mi hogar. Pero la tristeza piadosa no me lleva a una depresión, me conduce a Cristo, a encontrar en Él la provisión para tratar esos asuntos que no he podido tratar. Sí, mis hermanos, los estoy invitando a que traten esos asuntos que no han tratado, pero con Cristo, no en sus fuerzas, a que no dejen asuntos pendientes sin tratar, porque aunque haya una aparente paz, el corazón se está llenando de amargura y está generando un distanciamiento entre los cónyuges que desagrada a Dios y tarde o temprano va a producir una crisis mayor. Pero el problema es ese, la ausencia del evangelio. Que esta tristeza que podemos experimentar al examinarnos nos lleve a encontrar en Cristo la fuerza, la gracia, para que con el mismo amor y la misma paciencia que Él nos perdona, podamos perdonar a nuestro cónyuge. Cuando el pecado entonces se vuelve amargo, Cristo se hace dulce. Pero mientras el pecado no sea amargo para nosotros, Cristo no será dulce para nuestro paladar. Y esa comprensión del pecado que se hace amarga viene al mirar la cruz, viene al mirar a Cristo, viene al mirar el carácter santo de Dios. Así que, ¿cómo debemos caminar? Meditando en la santidad de Dios, en su poder, en su grandeza, en su majestad, pero también siendo conscientes de nuestro pecado, de nuestras limitaciones, de nuestra vulnerabilidad. Es ahí donde somos humildes. Cuando yo tengo una comprensión correcta del carácter de Dios, camino con tanta cautela, con tanta prudencia. Soy tan diligente en no querer minimizar mis faltas y no querer hacer nada que le desagrade, pero soy tan consciente de mi pecado y eso produce en mí misericordia, eso produce en mí paciencia. Si yo continuamente estoy pensando en el perdón que Dios me ha dado, seré animado a perdonar otras faltas. Si yo soy consciente de la paciencia que Dios me tiene, recibiré nuevamente fuerzas para tenerle paciencia a mi cónyuge. Si yo continuamente reflexiono sobre la misericordia que Cristo me muestra cada mañana, podrá fluir de mi corazón misericordia diaria para con mi cónyuge. Es este ejercicio el que aplasta nuestro orgullo, quita las escamas de nuestros ojos y nos deja ver a nuestro cónyuge
no con exigencias pecaminosas de nuestra carne, sino como una provisión de Dios para administrar una y otra vez el Evangelio que se nos administra a nosotros. Así que, para terminar y escuchar sus preguntas, simplemente debemos recordar esto. La prioridad en toda situación matrimonial es apartarnos a mirar primero nuestro corazón. Por favor, no caiga en ese discurso pecaminoso. Es que es él, es que es ella. Y vuelvo y digo, no estoy diciendo que en el cónyuge no haya pecado. Claro que lo hay. No estoy diciendo, hermanos, usted no tiene dificultades al vivir con un cónyuge que peca. No estoy ignorándolo. Por favor, no me malentienda el enfoque que quiero dar. Lo que le estoy diciendo es que el pecado del que usted sí se puede ocupar es el suyo. Nosotros no podemos cambiar el corazón de nuestro cónyuge, pero sí podemos ir a Cristo para que cambie el nuestro. Necesitamos ser humildes para estar reconociendo nuestro pecado y cómo nuestro pecado muchas veces alimenta el pecado del otro. Debemos recordar la redención que tenemos en Dios. Recordar que nuestro pecado es primero contra Dios antes que los hombres y al primero que debo buscar para pedirle perdón es a Él. Porque toda falta en lo horizontal es una falta en lo vertical. Hermanos, cuán cuidadosos seríamos al hablar de las personas si entendemos que cuando hablamos de en contra de alguien es primeramente a Dios a quien estamos ofendiendo. Cuán cuidadosos seríamos al hablarle a nuestro cónyuge si somos conscientes de que vamos a tener que darle cuentas a Dios por las palabras que salen de nuestra boca. Cuán cuidadosos seríamos con los sentimientos y pensamientos que albergamos aún en lo secreto si sabemos que ellos pueden ser ofensivos a Dios. La escritura dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. A nosotros se nos ha perdonado mucho. Por eso debemos amar mucho a Dios. Y ese mucho amor a Dios nos devuelve con la capacidad para perdonar mucho a otros y para mostrar mucha gracia a otros, como Dios lo hace con nosotros. Cuando tenemos una idea correcta de Dios y una idea correcta de nosotros, la humildad empieza a caminar de nuestra mano. Dejamos de evaluarnos como superiores a los demás. Empezamos a vernos desde una perspectiva correcta a los ojos de Dios y podemos dar gracia, no demandas, simplemente. Hermanos, sé que esto a veces frustra porque nos damos cuenta que estamos tan lejos, pero hoy quiero, y el propósito de este estudio, no es mostrarles cuán lejos estamos de lo que debemos ser. Es recordarles que en Cristo estas realidades pueden ser vividas por todos nosotros. Que al aprender a caminar en su palabra, en el Evangelio y buscando la gloria de Dios, no hay ningún pecado en nosotros que no pueda ser transformado. No hay ninguna debilidad de carácter que no pueda ser transformada. No hay ningún asunto en nuestra vida matrimonial que no pueda ser lavado por la sangre del Cordero y redimido. Este estudio no es para desanimar, es para producir esperanza, es para ver lo que estamos haciendo mal, pero es para aprender a hacer lo correcto de la forma correcta, con la fe puesta en Cristo, en sus medios de gracia y en su provisión. Hermanos, ¿alguna pregunta para terminar? Mi hermano Junior.
Pero con la esperanza de que pero no sé si se te una nota de balance porque entonces, ¿qué pasa cuando, o cómo se aborda más bien ese tipo de situaciones cuando la pareja es cristiana, ¿cierto? Pero se habla de un tipo de transformación de campo frente a la situación que sí o sí va a afectar a la relación matrimonial. Claro, se quiere principalmente agradar a Dios y ese es el enfoque, pero no hay cambios sustanciales frente a lo que nos afecta a nosotros. Y no sé si en ese orden de factores. Pero la pregunta que estás haciendo entonces es, ¿qué hacemos en esos casos donde una pareja cristiana están lidiando con asuntos de los que hablan, 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 pero no hay ningún cambio sustancial? ¿Es esa la pregunta? ¿Cierto? Mi hermano, mira, esa es una excelente pregunta porque en todo matrimonio van a haber asuntos que generan esa sensación. Y eso es el reflejo de una cosa que nos cuesta aceptarlo, pero es así. Es la evidencia de que no estamos aplicando sobre esa realidad de forma correcta alguno de los tres fundamentos. Hemos hablado del asunto, pero no lo estamos tratando como la palabra dice. Hemos visto en lo que la palabra dice sobre ese asunto, pero no estamos aplicándolo bajo los términos del Evangelio. Hemos visto cómo debemos hacerlo desde el Evangelio, pero queremos solucionar las cosas no para la honra de Dios, sino para la propia. Entonces es ahí donde viene uno de los medios de gracia que Dios provee a través del cuerpo. Es que esos dos creyentes deben ser lo suficientemente humildes para pedir ayuda de otros hermanos sabios. Porque hay asuntos de la vida personal, de la vida matrimonial, que pueden llegar a requerir que otros hermanos piadosos puedan ayudarnos a lidiar con ello. Esa es la situación. Pero se va a necesitar que las dos partes implicadas, estamos hablando de creyentes, tengan la humildad para buscar ese apoyo. Cuando el escenario es un creyente y un incrédulo, la pareja puede necesitar ayuda, pero muchas veces el incrédulo no la va a aceptar. En ese caso, el creyente necesita ser acompañado y animado para vivir como debe vivir, no para el cambio de su cónyuge, sino para gloria de Dios. Es lo que suele suceder en esos escenarios. Entonces, en ese caso, ¿qué se requiere? Tener la humildad para decir, no pudimos, necesitamos apoyo de otro. ¿Alguna otra pregunta? Oremos entonces. Señor, muchas gracias por este espacio. Mi Señor, sabemos que no es tan sencillo por nuestra mente aterrizar estos principios, pero te pido que tu Espíritu Santo nos ayude a aplicar lo que hoy nos enseñas. ¿De qué forma estamos obviando tu palabra, tu evangelio o la meta principal por la que hacemos las cosas, tu gloria? Es ahí donde está la falla, siempre en todo problema, y es ahí donde está la respuesta. Ayúdanos, ayúdanos a identificar con acierto qué es lo que tenemos que hacer para que nuestros matrimonios cada vez más sean un reflejo de Cristo y la iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, disfruten el break.